Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Buenas tardes a todos los televidentes que nos sintonizan hasta ahora en el Canal TRO, aquí en su programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está enfocado a solucionar las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy, comienzo de semana, iniciamos esta semana con un programa muy interesante. Esto es Actúe en Derecho y siempre vamos a hablar temas relacionados para salvaguardar los derechos de todos ustedes, los televidentes del Oriente Colombiano. Hoy un tema que está directamente relacionado con una comunidad, una minoría, lo dice la Constitución, lo dice la Corte Constitucional o las distintas cortes que han tratado de salvaguardar los derechos de las personas en condición de discapacidad o debilidad manifiesta. Hace poco, el año anterior, ya han transcurrido 7 meses de este año, 7 meses que han transcurrido muy rápido, ya que en la parte administrativa pues se ha detenido la función pública, la función de los entes territoriales, se ha pasado demasiado rápido el tiempo, pero el año pasado el gobierno nacional expidió una resolución donde, óiganme bien televidentes, justificaba causales para desvincular laboralmente a personas que estuviesen en condición de discapacidad o debilidad manifiesta. Son temas muy sensibles, ya que más o menos alrededor del año 97, creo que es la ley 361 del 97, donde se empezó a marcar una ruta para una inclusión social, lo dice la ley, para que estas personas accedieran a esta ruta, donde pudiesen ser vinculados al engranaje productivo de la ciudad en igualdad de condiciones. Hemos querido invitar a dos personas conocedoras del tema, uno desde la parte social y otro desde la parte jurídica, que ya nos ha acompañado varias veces acá en el programa, y es el doctor Guillermo Meléndez, de la Universidad Manuela Beltrán. Doctor Guillermo, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes para todos. Nuevamente para mí un enorme gusto saludarlos y qué bueno que podamos conversar en torno a estos temas tan importantes como lo es la estabilidad laboral reforzada de personas con discapacidad o fuera de discapacidad o de salud. Bueno, y es esta estabilidad laboral reforzada que está enfrentada en este momento, sobre todo en estos tiempos de recesión económica, con la estabilidad económica de los empleadores, situaciones bastante adversas para esta comunidad que es sujeto especial de protección por parte del Estado, ya que ellos siempre han querido abrirse el espacio y buscar escenarios de igualdad, condiciones de igualdad para poder ser incluidos en este engranaje productivo que si es complicado para el común denominador de las personas, imagínese cómo ha sido para ellos. Doctor Guillermo, nosotros hemos tenido un marco de ley, un paquete legislativo más o menos desde el año 97, en el que nos han querido marcar la ruta de esa inclusión. ¿Qué tenemos que decir al respecto, doctor Guillermo? Bien, efectivamente, tras la expedición de la ley 361 de 1997, se empezó a generar un panorama pues, mucho más garantista con el fin de proteger a las personas con discapacidad, ¿sí? Básicamente lo que se establecía, entre otras cosas, era la posibilidad de generar una indemnización para el empleador que despidiera, por ejemplo, a un trabajador con discapacidad discriminándolo, ¿sí? Básicamente eso era lo que establecíamos. Y a raíz de eso, pues se ha generado todo un desarrollo en torno a la debilidad manifiesta por una parte y a la discapacidad por otra, con el fin de proteger y garantizar los derechos laborales de estos trabajadores que eventualmente se pueden ver vulnerados
fruto de algunas malas prácticas o del desconocimiento por parte de algunos empleadores. Doctor Guillermo, disculpe, vamos a aclararle a nuestros televidentes cuál puede ser esa acción discriminatoria con la cual se puede desvincular y vulnerar los derechos de esta población en evidente debilidad manifiesta. Sí, por supuesto. Nosotros contamos con causales legales, ¿sí? Hay causales objetivas, hay justas causas para la terminación de un contrato laboral. Si dicha terminación no obedece a alguna de estas justas causas, como la tendría cualquier otro trabajador o cualquier en otra condición, pues efectivamente será un despido discriminatorio, ¿sí? Cualquier tendiente, cualquier figura que sea tendiente a despedir o a desvincular a un trabajador fruto de su discapacidad y no de una condición normal del contrato del trabajo, pues eso obedecería a discriminación. Y en ese sentido, la empresa podría estar incurriendo indiscutiblemente en acarrear la indemnización correspondiente al artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Son situaciones que lo define desafortunadamente un juez laboral, y un proceso de estos puede tener más o menos un tiempo de 2 años para que un juez pueda salvaguardar los derechos de un ciudadano o una persona que interponga las correspondientes acciones. Vamos a ver un informe que nos presentan desde la ciudad de Cúcuta relacionado con este tema tan importante para todos ustedes. Vamos a continuar con el doctor Guillermo mientras terminamos de socializar el tema. Vamos con el doctor Guillermo. Doctor Guillermo, es una población que normalmente es discriminada por su condición. ¿Cómo hace este tipo de población para poder acceder a que sean salvaguardados sus derechos? Doctor Guillermo. Bien, básicamente yo creo que en un principio es un problema de desconocimiento, ¿no? De desconocimiento por parte de los empleadores y desconocimiento en general de la norma. Si nosotros revisamos la Ley 361 de 1997, vamos a encontrar por una parte beneficios para las empresas, por supuesto con una reglamentación, que contratan a personas con discapacidad. Entonces creo que las empresas en buena medida no son conscientes de esos beneficios por una parte, y por otra parte es indudable que debemos reconocer cada día más que el hecho de que una persona cuente con algún tipo de discapacidad, porque existen varias, no quiere decir que eso lo imposibilite para ejecutar otras funciones u otras labores. Entonces, realmente otro tema, por ejemplo, es el que las empresas consideran que adaptar un puesto de trabajo para una persona con discapacidad, dependiendo también de la discapacidad, es muy costoso o es muy complejo, es un temor también muchas veces para hacerlo, y son temores que en la medida en que nosotros vamos conociendo al respecto, pues los vamos disipando un poco. Ni es tan costoso, ¿sí?, adaptar un puesto de trabajo. Una persona que tenga alguna discapacidad puede perfectamente realizar otra labor diferente y la puede hacer con tanta o más facilidad y mayor destreza que la que le haría una persona sin una discapacidad. Y asimismo, como les decía, pues el hecho de reconocer que existen múltiples beneficios cuando se contrata a una persona que tiene discapacidad, a nivel tributario también. Bueno, doctor Guillermo, nuestras líneas se empiezan a mover, los mensajes comienzan a llegar. Estas son situaciones bastante delicadas y hay una población muy importante que busca salvaguardar sus derechos. Vamos con un mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, mi nombre es Martín Alonso Machuca, persona con discapacidad física. Trabajé 3 años y medio en la alcaldía de San Cayetano, norte de Santander. Tenía contrato de OPS. Al cambiar de administrador o de alcalde, no me volvieron a contratar. Espero me colaboren y orienten a ver qué puedo hacer. Muchas gracias. Doctor Guillermo, los entes territoriales son los primeros que deben salvaguardar los derechos de esta población tan importante, que son una población en condición de discapacidad o debilidad manifiesta. Sí, efectivamente. Aquí uno de los temas principales a analizar es que nosotros no tenemos una jurisprudencia unificada en torno a los criterios y a los pasos que debemos surtir frente a una terminación de un contrato de trabajo si la persona tiene alguna discapacidad o debilidad manifiesta.
Entonces es interesante que reconozcamos, por ejemplo, que la Corte Constitucional tiene una posición mucho más garantista en torno a la debilidad manifiesta y en torno también a la discapacidad de una persona. Por el contrario, la Corte Suprema de Justicia ha establecido unos requisitos un poco más, digámoslo así, suaves para el empleador para el momento de la desvinculación y de la terminación de un contrato. Entonces, aquí estamos entre un aparente choque de trenes, donde existen dos posiciones diferentes, y es lo interesante justamente también de la reciente circular que expidió el Ministerio del Trabajo, la circular 049 de este año, del 1 de agosto del 2020. Es decir, contamos con 10 días aproximadamente de esta circular, donde otorga unos lineamientos que precisan justamente cómo debiera ser la terminación de un contrato. Entonces, en primera instancia es conocer que no hay una opinión unificada. Ahorita el ministerio intenta hacer justamente eso, unificar, y se inclina más, ¿sí?, por la posición de la Corte Constitucional, es decir, ser mucho más garantista. Si me lo permiten, y el tiempo lo da, pues manifestar que las primeras formas de garantizar este derecho, ¿sí?, las primeras maneras, si nosotros logramos evidenciar que eventualmente sí existió una discriminación en el contrato de trabajo, y posteriormente, si damos, por ejemplo, cumplimiento a la circular 049 y tenemos más en cuenta la posición de la Corte Constitucional, en el entendido de que no exista, por ejemplo, una autorización por parte del Ministerio del Trabajo, pues estaríamos ante la posibilidad de acudir al mecanismo de la acción de tutela con el fin de garantizar varios derechos. Uno de ellos, el derecho al trabajo, por supuesto, consagrado en el artículo 25 de nuestra Constitución, y asimismo acudir al artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, en donde nos habla, ¿sí?, de la estabilidad en el empleo. Entonces ahí poco a poco vamos garantizando los derechos de los trabajadores, y ese sería un primer mecanismo para garantizarlos. Si la tutela sale fallida, o si por el contrario no decidimos acudir a ese medio, indefectiblemente pues sería a través de la jurisdicción ordinaria. Doctor Guillermo, televidentes, nuestro programa Actúe en Derecho quiere darle el espacio también a las fuerzas vivas de la sociedad. Las personas en condición de discapacidad o debilidad manifiesta también hacen parte de nuestras fuerzas vivas. Por eso queremos darle también la bienvenida a nuestro campeón paraolímpico Moisés Fuentes, amplio conocedor de este tema. Moisés, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Reinaldo, y a todos los televidentes y al docente que nos acompaña, al doctor, pues feliz de estar hoy acá, sobre todo resaltando un tema tan importante, prioritario y un derecho fundamental de las personas con discapacidad como es el derecho al trabajo. Tenemos que darnos cuenta que la normatividad protege este derecho, pero desde la misma institucionalidad no se reconoce estos espacios. Se habla de que el 5% de la nómina o de la contratación de estas entidades territoriales deberían ser o estar personas con discapacidad, y dónde lo cumplen. Si preguntamos a la alcaldía de Bucaramanga, la misma gobernación, vemos que en su mayoría hubo despidos en el caso de la alcaldía de Bucaramanga, y otros municipios de igual manera. Estamos viendo el caso de un muchacho, una persona en condición de discapacidad, que simplemente al cambio político fue cancelado o se terminó su contrato y no se lo volvieron a renovar esa OPS. Entonces, nosotros como institucionalidad debemos dar ejemplo para que la empresa privada también lo haga. Indudablemente, si eso se llevase a cabo, sería extraordinario. Adicional de lo que hablaba ahorita nuestro doctor, y es esa misma norma, esa misma forma de proteger la estabilidad del empleado, en muchas ocasiones ha afectado que se contrate. ¿Por qué? Porque el empresario dice, no, yo no quiero un matrimonio, perdóname la expresión, porque en el momento que posiblemente por X o Y motivo, más allá de la razón de que sea por la misma discapacidad que le vayan a cancelar su contrato, algunos toman eso para proteger su estado laboral y generar digamos, recobrar o cobrar una sanción que la ley le aplica. Entonces el empresario se evita. Muchos beneficios, en la parte tributaria hay muchos beneficios para el empleador, y
y en muchos casos también se desconocen estos beneficios, pero en otros casos la misma oficina jurídica de la empresa le dice, no, mejor evitemos los problemas, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, creo que aquí hay mucho por empezar a regular en ese tema y hacer mucho más asequible esos espacios para las personas con discapacidad. Son temas bastante complejos, temas que, como lo dijo nuestro campeón Moisés, los empleadores tal vez lo ven como un matrimonio, una relación a muy largo plazo y que pues ellos no sienten que les beneficie o que les vayan a representar elementos laborales que necesiten para consolidar su acción social como empresa. Tenemos llamada de un televidente del barrio Zapamanga. Muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Aquí habla con María, doctor. Doña María, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente, es para que me haga el favor y me orienten. Doctor, mire, es que yo tengo la orden de unos medicamentos y resulta que ya se me va a vencer esa orden y ya el médico me expidió las otras 3 para los 3 meses. Y esta es la fecha que no me han entregado el medicamento. No sé si podré decir qué medicamento es, doctor. Pero sucede que me enviaron uno diferente. Yo no lo recibí porque el que yo tomo es diferente al que me enviaron. Ya se me va a cumplir la fecha del vencimiento. Quiero que me haga el favor y me orienten para yo entablar una tutela acerca de la farmacia, porque en realidad yo no tengo cómo comprar el medicamento, porque es más bien costoso, es para la tiroides. Entonces, doctor, es tan amable y me dicen cómo debo de hacer para hacer una tutela, para ver si me pueden dar el medicamento. Soy una persona de 69 años, ya muy próxima a cumplir mis 70 años. Entonces, les agradezco que me orienten qué debo de hacer para que me den mis medicamentos, porque a mí eso me lo descuentan por la derecha y esta es la fecha que me tienen. Voy para un mes, soy una persona de alto riesgo cerebral porque sufro de vértigos también, entonces es tan amable y me orienta, doctores. Con mucho gusto, señora. Y pues ese es el tema del día de hoy acá en el programa Actúe en Derecho. También las personas en evidente debilidad manifiesta, así como lo está expresando la señora en este momento. Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente del barrio Zapamanga? Bueno, efectivamente, existe el derecho fundamental a la salud. Inicialmente tendríamos que hacer una conexión con el derecho a la vida, pero ya vía jurisprudencial tenemos un derecho autónomo que es el derecho a la salud y es un derecho fundamental que debe ser garantizado. Al ser un derecho fundamental, nosotros tenemos la opción de garantizarlo a través de la acción de tutela. ¿Sí? Esa es una de las opciones, describiendo, por supuesto, en sus hechos, pues, qué es lo que ha ocurrido, la orden, cuál es el medicamento que requiere y la negativa por parte de la entidad a suministrarlo. No obstante, quisiera adicionar algo, y es que la Superintendencia de Salud se encarga también de verificar el cumplimiento por parte de las EPS en el suministro de los medicamentos y los diferentes tratamientos que se deben encargar. Entonces no estaría tampoco de más que pudiera poner en conocimiento de la Superintendencia de Salud todo lo que está ocurriendo a fin de que la Superintendencia investigue la respectiva EPS y pueda verificar qué es lo que ha estado ocurriendo, por qué no se ha entregado el medicamento cuando es una obligación de ellos. Pero, doctor Guillermo, hay algo muy importante que nos dice nuestra televidente, ¿no? Laboralmente estuvo vinculada. Nos está diciendo que esta cuota moderadora o esta mensualidad se la descuentan por nómina, ¿sí? Eso quiere decir que es pensionada, le están descontando su dinero por seguridad social y aún así no le está llegando la droga que necesita. Y una persona en evidente debilidad manifiesta. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, teniendo en cuenta todos esos elementos, sí, se debe estructurar la acción que permita garantizar ese derecho. Por supuesto, se debe manifestar su edad, la situación en la que se encuentra de salud para que se garantice el mismo. Recordemos que pues, es el término de respuesta, son 10 días hábiles para que el juzgado se pronuncie, de manera tal que es un mecanismo idóneo. En el evento en que no respondan o no cumplan con la decisión del juez, se podría acceder al desacato.
pero insisto, no, digamos que no dejemos a un lado la opción de poner en conocimiento de la Superintendencia de Salud, ya que ellos pueden verificar lo que está ocurriendo y eventualmente incluso sancionar ante los eventuales incumplimientos a la EPS, de manera tal que es una de las formas también más idóneas de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y de que usted también pueda garantizar su derecho fundamental a la salud. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos televidente en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Eduardo Jaimes. Don Luis, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud, don Luis? Doctor, muchas gracias. Es que mi inquietud es la siguiente. Yo soy un trabajador, tengo trabajando en una empresa 18 años y tengo una enfermedad profesional auditiva, una pérdida auditiva. Y tengo una enfermedad común también y una pérdida laboral de los oídos del 13.33% y de la pierna del 25%. La empresa me tiene suspendido el contrato hace 4 meses y dicen que ellos no me pueden cancelar, que ellos no tienen cómo pagar porque que no tienen cómo pagarme. Y tengo 54 años y para mí es muy difícil salir a conseguirme la plata para la comida. Entonces, ¿ahí qué debo hacer yo? Yo coloqué una acción de tutela, pero resulta y pasa que este es el momento y no me han respondido todavía nada porque dicen que como está virtual, entonces ¿a dónde me debo dirigir? Porque es que ya prácticamente yo no tengo plata ya ni para comer, soy una persona ya mayor y ya con discapacidades. La enfermedad de los oídos es profesional, pérdida auditiva. Don Luis, muchísimas gracias. Pues doctor Guillermo, nuestros televidentes acuden a nuestro programa en evidente debilidad manifiesta, ¿sí? Una situación por la cual no deben estar pasando las personas, menos si tienen una enfermedad laboral. Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bien, don Luis Eduardo. Básicamente, de acuerdo a los porcentajes de calificación que usted menciona, inclusive está en un estado de discapacidad, ¿sí? ¿En qué sentido? Hablamos muchas veces de debilidad manifiesta cuando acudimos hasta un 14.99, ¿sí? A partir del 15% nosotros empezamos a hablar de una discapacidad como tal y esto le genera a usted una estabilidad laboral reforzada ya desde las dos partes o desde las dos caras de la moneda, no solamente desde la Corte Constitucional, sino también desde la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la estabilidad laboral reforzada en su caso es clara. No obstante, y es una de las complejidades que se pueden observar en la actualidad, ¿sí? Las circunstancias económicas de muchas empresas pues son adversas. Entonces, si la empresa ha seguido laborando con total normalidad, ¿sí? No hay motivo, no hay razón para que se suspenda su contrato. Debería usted estar trabajando en este momento y en determinado caso se podría acudir a alguno de los mecanismos que menciona el Ministerio del Trabajo para que se le diera continuidad en su caso, ya que usted ostenta una estabilidad laboral reforzada, trabajo en casa, adelantar vacaciones, ¿sí? Existen diversas medidas que le protegen a usted, que le garantizan sus derechos y que permite que la empresa también le dé continuidad a su trabajo sin afectaciones económicas de pronto si el flujo no es el mismo que antes. Si vemos que de pronto la empresa, como le digo, sí continuó con normalidad, ¿sí? Y lo que se utilizó fue la suspensión para quizá vulnerar su derecho, efectivamente se puede acudir a la acción de tutela, no obstante pues ha cambiado un poco el mecanismo, ¿sí? Ya no es como antes en virtud de la virtualidad que tenemos en este momento, de tal manera que se deben surtir unos pasos desde un aplicativo para poder instaurar la tutela. Así cambió un poquito el procedimiento, entonces no estoy seguro si usted ya la radicó, porque si ya la radicó con el aplicativo son 10 días para que le contesten y eso no ha modificado. Si no lo ha hecho de manera adecuada, sería realizarlo a través del aplicativo que se dispone para que ahí se efectúe el reparto y el juzgado pueda definir de acuerdo a su caso concreto. Son situaciones en las que los derechos de las personas en condición de discapacidad, de su estabilidad reforzada, se enfrentan a la estabilidad económica de las empresas o los empleadores. Antes de entrar con una pregunta que nos envía uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta, queremos preguntarle a nuestro campeón Moisés Fuentes. Él es un testimonio vivo de cómo salir adelante en estas circunstancias y pues es orgullo nacional, ya que nos ha representado en 3 campeonatos paraolímpicos y pues nos ha traído muchas satisfacciones a todos. Moisés, usted trabaja de la mano junto a su esposa, la doctora Anabel Tarazona, con estas comunidades y conocen de primera mano
¿cuáles son las consecuencias cuando se vulneran los derechos de las personas? Usted lo acabó de decir, Moisés, trabajan en un ente territorial, por ley el 5% de su planta debe estar vinculada, que tengan vinculadas deben ser personas en condición de discapacidad. ¿Qué pasa con estas personas, Moisés, cuando son desvinculadas de sus empleos y son vulnerados sus derechos? Tengamos en cuenta que para que un juez de la República pueda salvaguardar los derechos de estas personas, tienen que pasar alrededor de un año, año y medio y a veces hasta 2. Moisés. Bueno, esa es la triste realidad y que ustedes como periodistas lo conocen. La situación real de la población con discapacidad es que en su mayoría trabaja en espacios informales, y hoy en medio de esta pandemia pues son, sin duda, a todos nos ha afectado, pero indudablemente a la población con discapacidad es doblemente afectada por esta situación. Entonces, pues usted lo está manifestando, doctor Reinaldo, la importancia del buen ejemplo de nuestras instituciones, poder llevar a cabo el cumplimiento más allá de la norma, porque leyes, normas, decretos, hay demasiados en Colombia. Lo difícil y la triste realidad es que no se cumplen. Entonces, ¿cómo generar esa empatía y empezar a generar esos espacios en todas las instituciones del Estado, vinculando a las personas con discapacidad, pero también desde la misma Secretaría de Desarrollo, cómo poder ayudar a estos microempresarios, a estos empresarios con discapacidad que no solamente generan espacio para su familia laboralmente, sino para otras personas también, y que hoy en medio de la pandemia, pues muchas de sus empresas también están en una situación adversa. Vamos a ir a un compromiso comercial, una pausa comercial, y ya continuamos con este tema de interés general para todos nosotros. Ya continuamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. 1. Moje las manos con abundante agua. 2. Aplique suficiente jabón. 3. Frote la palma de las manos. 4. Frote las manos entrelazando los dedos. 5. Frote el dorso de los dedos con la palma de la mano. 6. Frote la base de los pulgares. 7. Lave bien las uñas. 8. Frote rotacionalmente las muñecas. 9. Enjuague con abundante agua. Y 10. Seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho y vamos a seguir socializando el tema que estábamos socializando antes de entrar en la pausa con nuestro campeón Moisés Fuentes. Moisés, usted nos estaba hablando de las condiciones difíciles de las personas en condición de discapacidad que no son tenidas en cuenta en condiciones de igualdad en un empleo formal y tienen que salir a la calle a buscar el sustento. Y quiero recordarle a todos los televidentes, doctor Guillermo, las personas en condición de discapacidad muchas veces no tienen las mismas defensas, tal vez tienen una enfermedad de base y en tiempos de COVID salir a buscar el sustento a través de un emprendimiento en las calles es altamente peligroso. Moisés. Bueno, sí, como estábamos hablando, doctor Reinaldo, creo que la situación es adversa para todos, pero para la población con discapacidad pues aún es más difícil en esta situación. Que debemos apoyar la microempresa y la empresa de estas personas con discapacidad, que también tenemos que generar espacios importantes para la capacitación y la formación integral, la parte educativa de estas personas, porque de una u otra manera eso es lo que hace que se prepare y se califique la mano de obra para ascender a otros espacios laborales. Que es muy importante poder generar un call center donde muchas personas con discapacidad, madres, cabezas de hogar, que hoy están en la responsabilidad de cuidar a sus hijos con discapacidad y que hay muchas, digamos, discapacidad severa, que si no se genera ese espacio para esa madre, pues difícilmente va a poder sobresalir con su hijo. Perdón, Moisés, yo lo invito a que le expliquemos a nuestros televidentes qué es una discapacidad severa, en qué incurre, cuál es la condición de la persona cuando tiene este tipo de discapacidad. Bueno, hay discapacidades severas de parálisis cerebral y otras más
que prácticamente el niño depende en 100% de un cuidador. O el cuidado mamá, de su papá, progenitora, sí señor. Y entonces en esa medida pues hay que garantizarle los espacios para que esa mamá y ese familiar pueda también generar los recursos y las garantías para que pueda cuidar a su hijo, ¿no? A ese familiar que depende el 100% de ellos. Es como podemos de una u otra manera empezar a garantizar esos derechos, y consideramos que no solamente en Santander, sino en Colombia se tiene que generar una política pública que garantice los derechos y el goce efectivo de cada uno de ellos de la población con discapacidad. Políticas públicas que ya existen, pero están ligadas a la voluntad del administrador. Tenemos una pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Mi nombre es Juan Pablo. Yo soy una persona con discapacidad auditiva, hipoacústico. Trabajé durante 7 años en Insalud, en el área de archivo, pero hace poco terminé mi trabajo, precisamente el 31 de julio. He estado todo ese tiempo a expectativas laborales y no he recibido tampoco respuesta de Insalud. Tengo una hija que cuidar y estoy en este momento en casa a cargo de ella. Agradezco su atención. Testimonio bastante diciente de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, aquí hay varias cosas por mencionar. Primero yo quisiera resaltar la importancia de lo que nos comentaba hace un instante Moisés en torno a la efectividad y a la protección de la Ley 361 de 1997. Vamos de lo general para llegar a lo particular. En ese sentido, esta ley lo que hace es condicionar en cierta medida la terminación de un contrato, ¿sí?, para que medie una autorización por parte del Ministerio del Trabajo. Bien, ese es un tema que estaba, digamos que aparentemente claro. No obstante, debemos manifestar, tal cual como lo decía Moisés, una excesiva protección, ¿sí?, una protección que vaya mucho más allá de la obligación, lo que va a hacer es perjudicar a la población con discapacidad, justamente porque el empresario va a considerar que va a ser muy difícil o que va a ser imposible terminar el contrato de una persona con discapacidad y sencillamente va a tomar la opción de no contratarlo, ¿sí? Entonces creo yo que debe haber, lo que se busca es una igualdad y una equidad. Entonces, por supuesto, evitar, ¿sí?, cualquier tipo de determinación que obedezca a la discriminación, pero si la terminación obedece a una causal objetiva o a una causal normal, pues que se pueda terminar ese contrato y que el trabajador tenga plenas condiciones normales para buscar trabajo en otro lado sin que otra empresa tenga el temor de contratar. Eso como una pequeña reflexión muy a la postre de lo que nos manifestaba hace un instante Moisés, donde estoy plenamente de acuerdo. A veces la mejor forma de garantizar los derechos es no ser tan restrictivo para que realmente haya una igualdad y una equidad. Ahora, respondiendo a la pregunta que nos formularon hace un instante, debemos mencionar que existe, como les decía, la posición de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. En virtud de la circular 049 reciente del 1 de agosto, ¿qué ocurre? Nosotros vamos, ¿sí?, indefectiblemente tenemos que solicitar una autorización prácticamente del Ministerio del Trabajo. Entonces, en el evento en que nosotros no contemos con esa autorización, podría pensarse que es una terminación sin justa causa, ¿sí? Podría pensarse entonces en una indemnización. Entonces, en ese sentido, podría pensarse también como mecanismo transitorio para garantizar el derecho de ese trabajador la acción de tutela, ¿sí? No es 100% seguro, hay que argumentarlo muy bien. Si el juez lo determina, pues sencillamente ordenará el reintegro, ¿sí?, y la persona tendrá 4 meses para que se pronuncie y vaya ante la jurisdicción ordinaria para que se determine si efectivamente hubo o no hubo una discriminación en la terminación del contrato, pero sería una medida transitoria y efectiva para garantizar el mismo. No obstante, la otra cara de la moneda es la de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia establece, por el contrario, que si existen causales objetivas, el vencimiento del periodo pactado, por ejemplo, si no se obedece a la discriminación, se puede terminar el contrato de trabajo. En mi opinión, yo considero que es más factible esa medida porque no genera temor
al empresario en contratar a una persona con discapacidad, sino que se puede contratar, se pueden conocer todos los beneficios tributarios que son enormes, se puede tener un excelente trabajador y no se tiene el miedo de que más adelante no se pueda desvincular. Doctor Guillermo, Moisés, tenemos una llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Paola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Lo que sucede es que yo soy contratista de una entidad pública, pero ya he venido trabajando durante 6 años en la entidad, pero pues siempre digamos que he sufrido para el tema de la contratación. Tengo una discapacidad, pues que la empresa en cierta manera no la tiene registrada como discapacidad porque soy una persona competente, pero siempre sufro, por decirlo así, para el tema de que me contraten y digamos que me toca hablar directamente con el jefe personal y hacerle saber de mi discapacidad para que digamos me contraten, pero es algo digamos que de una u otra manera se siente uno discriminado. Doña Paola, disculpe, para que lo entendamos todos, usted nos está diciendo que por la eficiencia que usted tiene en su trabajo, desconocen su condición de discapacidad y tiene problemas para que sea vinculada nuevamente a esta entidad del Estado. Sí, o sea, por ejemplo, mi discapacidad visual, pero yo cumplo mi tarea como cualquier otra persona. A cabalidad, claro. Con las herramientas que necesita una persona con discapacidad visual. Las tengo, pero no porque la entidad me las facilite, sino porque yo las tengo por el seguro. Entonces, pero yo quisiera saber qué ley o qué me ampara a mí para yo no tener cada año que estar pasando porque mire, pero es que yo soy discapacitada, pero es que yo no sé qué, o sea, como para yo no estar cada año sufriendo por ese tema de mi contratación, porque para mí es difícil buscar trabajo por la discapacidad. Doña Paola, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Doctor Guillermo, Moisés, pues es atípico lo que nos está diciendo doña Paola, ya que en la función pública debe primar la idoneidad de la persona para desempeñar ese cargo, no si está en condición de discapacidad o si pertenece a alguna etnia, sino la idoneidad para desempeñar ese cargo. Doctor Guillermo. Sí, por supuesto. Este es un caso claro donde debe predominar justamente la estabilidad laboral en el empleo, ¿no? Como lo mencionábamos, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia hace referencia a uno de los principios fundamentales que es la estabilidad en el empleo. De manera general, una estabilidad que nos compete absolutamente a todos los trabajadores, pero también, en virtud de la jurisprudencia, se ha creado una estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Una estabilidad que va más allá de esa estabilidad normal, constitucional, y atiende a la protección de algunos tipos de población vulnerable. En este caso, por supuesto, una persona con algún tipo de discapacidad puede ser discriminada y eso la hace vulnerable y hace que tenga unas garantías adicionales para ser desvinculado. Entonces, aquí, eventualmente, analizando un poco más el caso, se podría vislumbrar claramente un caso de estabilidad laboral reforzada que debe ser garantizado. Entonces, con los elementos que nos mencionaba hace un instante, sería muy factible que a través de la acción de tutela se garantizara la continuidad de esta trabajadora, ¿sí? Como les digo, siempre tratando de atender a que una terminación de un contrato no obedezca a la discriminación. Moisés, mire lo que nos está diciendo doña Paola, que es muy grave. Los elementos para facilitar su trabajo y que le ayuden con su discapacidad no se los está dando el empleador y es una institución del Estado, se los está dando la EPS o el Seguro Social. ¿Qué concepto tenemos de eso, Moisés? Bueno, yo creo que a través de la EPS, IPS debe garantizarle la normatividad de sus funciones a la persona con discapacidad. Y lo que es triste es la realidad de tener que cada año estar pasando a hablarle al jefe de personal, mostrándole más allá de sus capacidades y su desarrollo laboral al 100%, es mostrándole la discapacidad como una forma para que tengan en cuenta. Esa es triste realidad y es lo que debemos llegar algún día a que eso no suceda, que a cada persona se le reconozca por sus actividades, por sus labores, su capacidad, por el cumplimiento de su contrato, de su capacidad,
y no por la discapacidad como tal. Entonces, hay muchísimas personas con discapacidad que son mucho más eficientes, eficaces en cada uno de sus trabajos que la misma persona que aparentemente tiene todas sus condiciones. Pero creo que es eso, una realidad cultural donde siempre la persona con discapacidad tiene que colocar su discapacidad como para que lo tengan en cuenta, y eso es triste realmente. Televidentes, los seres humanos siempre queremos ser reconocidos por nuestra capacidad de trabajo, no porque tenemos una condición de discapacidad o porque somos víctimas de hechos victimizantes que nos lleven a una debilidad manifiesta ante toda la sociedad. Tenemos pregunta de la ciudad de Cúcuta. Yo soy profesor de educación deportiva, educación física. Trabajé anteriormente en el IMRD como profesor de educación física. Actualmente llevo mucho tiempo, aproximadamente 1 año u 8 meses sin contrato, a esperas de una respuesta, estando en casa sin poder hacer algo para trabajar. Y siempre que pregunto al doctor Arnulfo me menciona que espere una respuesta. En esa espera llevo aproximadamente 8 meses. Para mí ha sido muy difícil. Yo soy estudiante de la Universidad de Pamplona. Me ha ido muy bien en la universidad, ya voy en 5º semestre. Todo el proceso educativo ha sido excelente. Yo agradezco, en ese momento me encuentro en compañía de mi familia, de mi esposa, de mis 2 hijos, uno de 14 años, el otro de 5 años. Y nos encontramos en ese momento en casa, con deudas, con facturas que pagar y sin cómo poder responder, y con alimentación también. Ha sido una situación muy difícil, muy frustrante, estando en casa en ese momento. Situación bastante compleja. Una persona en condición de discapacidad y desempleada no se le puede exigir que cumpla con sus obligaciones como si estuviese a un 100% de su productividad. Doctor Guillermo. Sí, en efecto, tal cual como mencionábamos hace un instante, cuando la normativa es tan rigurosa frente a la terminación de un contrato, pues ocasiona esto, sí, ocasiona que una persona que tiene algún tipo de discapacidad o capacidad diversa, pues vaya a ser mucho más difícil que le contrate. Yo creo que uno de los elementos indispensables que nosotros tenemos que analizar el día de hoy es la socialización, y que los empresarios se concienticen de que las personas con discapacidad tienen tantas o más capacidades que cualquier otra persona para desarrollar una función, que lo pueden hacer a total plenitud. Sencillamente hay que identificar cuál es el puesto de trabajo en el cual esta persona debe estar, y lo puede hacer muy bien y mucho mejor que cualquier persona que no tenga aparentemente una discapacidad. Eso nos permitiría a todos nosotros, y permitiría realmente generar condiciones laborales óptimas para las personas con discapacidad, ¿sí? Y lo otro, pues conocer, como les digo, un poquito más el tema de la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Que el empresario sea consciente realmente de los beneficios, ¿sí? En el evento y en la medida en que un empresario sea consciente de los descuentos tributarios. ¿Qué beneficios grandes, tributarios? Claro. Es que son enormes. Hay muchos beneficios tributarios cuando se contratan a personas con discapacidad, y yo siento que no se están beneficiando, incluso las empresas, de este beneficio tributario y de un muy buen trabajador por desconocimiento. Entonces yo creo que algo fundamental es que nosotros, los abogados laboralistas, las empresas, socialicemos un poco más también la Ley 361 de 1997 y hagamos llegar a todos los empresarios, grandes, medianos, pequeños, esos beneficios tributarios, para que las empresas empiecen a acceder en estas épocas tan difíciles en cuanto a la economía, se quiten un poquito esas barreras mentales en torno a la contratación de una persona con discapacidad, y podamos así generar mejores condiciones y muchos más puestos de trabajo a personas que tengan discapacidad. Pedagogía legislativa en favor de las personas en condición de discapacidad. Tenemos una llamada desde la ciudad de Medellín. Don Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy bien, don Javier. Don Javier, ¿cuál es su inquietud? Mano, para hacer una preguntita respecto a lo que ustedes están hablando de enfermedades de laborales. Yo tuve una enfermedad de la columna con hernias discales, ¿cierto? Yo fui despedido hace 2 años y medio más o menos. Yo he estado luchando para ver que hice tutelas,
por la enfermedad mía. Yo salí sin justa causa, salí que la empresa sabía que yo estaba enfermo de la columna. Tengo 4 tornillos en la L4 y L5 y S1. Y me despidieron así sin justa causa. Yo quiero preguntarle a ustedes que tienen más, y yo he hablado con varios abogados y me han dicho que no se puede hacer demanda. En la tutela no me salió favorable, me mandaron a juicio ordinario y ningún abogado pues laboral acá en Medellín me dice que no se puede hacer nada porque no tenía restricciones, no tenía la esterilidad rebosada, no tenía un tratamiento médico. Yo quiero saber si eso, pues, viendo aquí al al doctor de camisa blanca, que no me acuerdo, al doctor Guillermo, sí señor, don Javier. A ver, ¿qué me puede, si hay esperanzas o si ya es verdad no hay nada que hacer? Porque yo tengo 55 años, he buscado trabajo, no me quieren dar trabajo por la cuestión de la columna. En todas partes, no más que usted no pueda ya volverse a ejercer para una empresa. Y cuando hicieron el examen de ingreso, o sea, de salida, la enfermedad quedó allá en la columna con tratamiento por EPS y todo eso, ¿cierto? Y no me quieren dar pues trabajo. Yo quiero saber hasta dónde, señores, porque no lo cobran, no lo protegen a uno los organismos, pues, los jueces, sabiendo que tengo un problema de columna grave en donde no me dan trabajo, me encuentro imposibilitado, estoy llevado como se dice el berraco y todo eso. No sé ustedes qué me puede colaborar don Guillermo o qué me puede aquí en Medellín un amigo de ustedes que colabore, porque en realidad me encuentro muy justo con la despedida mía y más de una empresa, una multinacional que queda acá en Medellín. Don Javier, muchísimas gracias por habernos llamado. Doctor Guillermo, ¿qué le podemos decir a don Javier de la ciudad de Medellín? Bien, bueno, inicialmente habría que revisar con detenimiento su expediente para verificar, por ejemplo, qué se determinó frente a la pérdida de capacidad laboral, el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral, si se determinó como de origen común, si fue un accidente laboral el que ocasionó lo que su merced nos comenta, pero asimismo, pues como les he mencionado, existen dos posiciones. Si nos vamos a la terminación del contrato por parte de la Corte Suprema de Justicia, efectivamente podríamos pensar que es factible que no haya ocurrido nada, y quizá teniendo en cuenta eso, es que la acción de tutela no prosperó. No obstante, la Corte Constitucional tiene una posición diferente y habla de debilidad manifiesta, donde incluso no se requiere un 15% de calificación para que usted pueda acceder a eso. Entonces, si ya agotó usted la acción de tutela y no ocurrió nada, lo único que le restaría sería un proceso ordinario laboral, ¿sí?, donde usted busque, por ejemplo, por una parte podría ser la restitución, sí, que lo reincorporen en virtud de que fue despedido sin justa causa y que esa terminación de contrato fue discriminatoria. ¿Sí? El empleador tendrá más adelante que demostrar que su terminación contractual no obedeció a la discriminación, sino a alguna causal objetivo. Entonces, son 3 años para la prescripción, le quedarían a usted 6 meses, entiendo que fue hace 2 años y medio, para iniciar un proceso ordinario laboral de única instancia y buscar, eventualmente dentro de las pretensiones, el reintegro, ¿sí? Entiendo que fue sin justa causa, la otra opción es pues la indemnización, pero realmente en su caso concreto lo ideal sería buscar el reintegro. Entonces sería analizarlo, entiendo, hay diferentes consultorios jurídicos que podrían también en la ciudad de Medellín adelantar, digamos, que esa pesquisa, esa investigación. Pues yo le diría que tiene 6 meses, no tendría más, porque después eventualmente habría una prescripción para que inicie un proceso ordinario laboral y en ese proceso pueda usted demostrar que efectivamente esa terminación de contrato fue, ¿sí?, con causa a la discriminación fruto de su enfermedad, y en ese sentido podría usted eventualmente lograr una reincorporación. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volveremos con las conclusiones de este importante tema. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema del día de hoy: estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de discapacidad. Moisés, usted estaba socializando un tema muy interesante, donde usted es testimonio y conocedor de primera mano, óiganlo bien, televidentes, lo que nos va a contar nuestro campeón, de talentos y personas que hacen mejor las labores que cualquier otra persona que tiene todas las capacidades físicas para hacerlo. Moisés, más de una vez hemos hablado de este tema y quiero que se lo cuente a los televidentes. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen un talento inmenso para desarrollar las actividades mejor
que una persona que tiene todas las cualidades físicas para hacerlo. Moisés. Bueno, indudablemente hay muchas razones por las cuales cuando se les genera el espacio laboral a personas con discapacidad, se valora más, se aprovecha más en medio de las mismas condiciones que conocemos que son escasas estas oportunidades. Por tal motivo se valoran y se hace lo suficiente. Es más, difícilmente una persona en caso de silla de ruedas se va a desplazar de un lado para otro, ¿no? Va a permanecer en su espacio laboral cumpliendo a cabalidad al 100% con sus funciones que le permiten, o cualquier otra persona con discapacidad. Realmente lo que requerimos es oportunidades, oportunidades que permitan, garanticen la posibilidad del crecimiento humano integral. Y obviamente el trabajo es fundamental e importante para dignificar la vida de un ser humano, y en las personas con discapacidad aún sí que es más importante. Entonces, por tal motivo, qué bueno poder estar hablando hoy con el doctor Guillermo para que nos muestre pues todas las bondades y que tiene estos empresarios al garantizar espacios laborales para personas con discapacidad, no solamente en lo tributario, también en las licitaciones tienen puntos adicionales que les permiten ser mucho más competitivos. Entonces, digamos que por beneficios es espectacular la oportunidad que tiene el empresario para contratar, y obviamente en lo social repercute positivamente porque hablamos de responsabilidad social, y son empresas que son mucho más visibles, que fácilmente pueden posesionar su marca o su producto cuando de una u otra manera cumple con esta responsabilidad social. Pero también el llamado, una vez más, es para nuestras instituciones que deben, más allá de garantizar ese derecho, es una oportunidad que tienen para mostrar realmente empatía por un sector vulnerable como es la población con discapacidad, generar esos espacios a nivel institucional, obviamente en concordancia con la norma. Doctor Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este tema tan sensible para toda la comunidad. Con muchísimo gusto, para mí siempre será un gusto hablar sobre temas de derecho del trabajo, ya que es un pilar necesario para que se garanticen este y todos los demás derechos en nuestra sociedad. Que tengan un excelente día. Moisés Campeón, muchas gracias por habernos acompañado y por haber acudido a esta invitación. Doctor Reinaldo, doctor Guillermo, un saludo especial, y para todos los televidentes, gracias por estar conectados al canal Top. Y ustedes, tenemos una cita el día de mañana a las 2 de la tarde, aquí en Actúe en Derecho. Hasta una próxima oportunidad.